38. Noches de Navidad. No hablábamos más que de Arthur, de la señora Milligan y del señor James Milligan. ¿Dónde estarían Arthur y su madre? ¿Dónde podríamos buscarles, encontrarles? Las visitas del señor J. Milligan nos habían dado una idea y sugerí un plan cuyo éxito nos parecía asegurado. Puesto que el señor J. Milligan había venido una vez al patio del León Rojo, era casi seguro que volvería una segunda y una tercera vez. No hacía negocios con mi padre. Entonces, cuando se marchara, Matía, al que no conocía en absoluto, le seguiría. Conoceríamos su casa. Hablaríamos con sus criados y, tal vez, podríamos llegar así junto a Arthur. ¿Por qué no? Aquello no le parecía imposible a nuestras imaginaciones. Aquel hermoso plan no solo tenía la ventaja de permitirme encontrar de nuevo a Arthur, sino también otras que, ahora, aliviaban mi angustia. Desde la aventura de Capi y la carta de mamá Barberin, Matía no dejaba de repetirme en todos los tonos posibles. Regresemos a Francia, era un estribillo sobre el que cada día abordaba nuevas variaciones. Yo ponía a ese estribillo otro que también era siempre el mismo. No debo abandonar a mi familia. Pero no nos poníamos de acuerdo sobre la cuestión de mi deber, y entablábamos discusiones sin resultado, pues cada uno de nosotros persistía en su idea. Debemos partir. Tengo que quedarme y, cuando añadía mi eterno debo quedarme la frase. Para encontrar a Arthur, Matía no pudo ya replicar nada. No podía ponerse contra Arthur, no era conveniente que la señora Milligan conociera las intenciones que albergaba su cuñado. Si hubiéramos tenido que esperar al señor James Milligan saliendo de la mañana a la noche, como lo estábamos haciendo desde que llegamos a Londres, aquello no hubiera tenido demasiado sentido. Pero se aproximaba el momento de ir a tocar durante la noche y no durante el día, pues los White, es decir, los conciertos de Navidad, se llevan efecto por la noche. Entonces, puesto que permaneceríamos en casa durante el día, uno de nosotros vigilaría y así podríamos sin duda, sorprender al tío de Arthur. Si supieras qué deseos tengo de que encuentres a la señora Milligan, me dijo un día Matía. ¿Pero por qué? Dudó algún tiempo. Porque fue buena contigo. Y luego añadió. Y tal vez también porque te hará encontrar a tus padres. Matía. Tú no quieres que lo diga, pero te aseguro que no es culpa mía. No puedo admitir, ni por un solo instante, que pertenezcas a la familia Driscoll. Mira a los miembros de esta familia y mírate a ti mismo. No hablo solo de sus cabellos de estopa. ¿Tienes tú el movimiento de mano y la sonrisa del abuelo? ¿Has querido alguna vez mirártelas a la luz de una lámpara, como Master Driscoll? ¿Has dormido alguna vez con los brazos extendidos sobre una mesa? ¿Has enseñado alguna vez a Capi, como Allen o Ned, el arte de encontrar medias de lana que no se hayan perdido? No, y 1000 veces no. Se pertenece a una familia y si tú hubieras sido un Driscoll, no hubieras dudado en quedarte las medias de lana cuando las necesitabas y tu bolsillo estaba vacío, lo que ha ocurrido más de una vez. ¿Qué robaste cuando Vitalis estaba en prisión? ¿Crees que un Driscoll se habría acostado sin cenar? Si yo no fuese el hijo de mi padre, no tocaría la trompeta de llaves, el clarinete, el trombón o cualquier otro instrumento, sin que nadie me lo hubiera enseñado. Mi padre era músico, yo lo soy. Es natural. En cuanto a ti, parece natural que seas un gentleman, y lo serás cuando hayamos encontrado a la señora Milligan. ¿Por qué? Tengo una idea. Dímela. Oh, no. ¿Por qué? Porque si es estúpida. ¿Qué? Sería demasiado estúpida si fuera falsa. Y no debemos forjarnos ilusiones que no puedan realizarse. La experiencia proporcionada por el green de nuestro hermoso Bethnal debe servirnos de algo. Conocemos ya hermosas y verdes praderas que, en la realidad, se han convertido en charcos de lodo. No insistí porque también yo tenía una idea. Cierto es que era muy vaga, muy confusa, muy tímida, mucho más estúpida, me decía yo, que la de Matía. Pero precisamente por ello no me atreví a insistir para que mi compañero me dijera la suya. ¿Qué habría contestado si ambos teníamos la misma idea que flotaba, indecisa como un sueño, en mi espíritu? No tendría el valor de discutirla con él, puesto que ni siquiera me atreví a formularla. Teníamos que esperar y esperamos.
Mientras lo hacíamos, proseguimos nuestros paseos por Londres, pues no pertenecíamos a esa clase de músicos privilegiados que toman posesión de un barrio en el que tienen un público que les pertenece. Éramos demasiado niños, demasiado nuevos para establecernos así como dueños. Y debíamos ceder el lugar a quienes sabían valer su derecho de propiedad con argumentos a los que no teníamos la fuerza necesaria para resistir. ¿Cuántas veces, haciendo nuestra colecta, tras haber tocado los mejores fragmentos, nos habíamos visto obligados a salir en estampida por la llegada de algún formidable escocés de piernas desnudas, con falda plisada, plaid, sombrero adornado de plumas que, con el simple sonido de su gaita, nos ponía en fuga? Con el sonido de su trompeta de llaves, Matías hubiera podido acallar la bagpipe, pero no podíamos oponernos por la fuerza al piper. Tampoco podíamos oponernos por la fuerza a las bandas de músicos negros que recorrían las calles y que los ingleses llamaban Nigger Melodies, cuyos falsos negros, que se disfrazaban grotescamente con estrafalarios vestidos e inmensos cuellos de los que surgía su cabeza como un ramo de flores de una hoja de papel, eran nuestra pesadilla más aún que los bardos escoceses. En cuanto les veíamos llegar o simplemente, en cuanto escuchábamos su banjo, nos callábamos respetuosamente y nos íbamos lejos de allí, a un barrio donde esperábamos no encontrar otra de sus bandas. A veces, esperábamos mirándoles a que terminaran su estrépito. Cierto día en que hacíamos así de espectadores, vi a uno de ellos, el más extravagante, hacer señales a Matías. Al principio creí que para burlarse de nosotros y divertir al público con alguna escena grotesca de la que seríamos las víctimas, pero con gran sorpresa por mi parte, Matías le respondió amistosamente. ¿Le conoces? Pregunté. ¿Es Bob? ¿Quién es Bob? Mi amigo Bob, del circo Gassot. Uno de los payasos de quien te he hablado. A este le debo, sobre todo, haber aprendido el inglés que sé. ¿Y no le habías reconocido? Caramba. En el circo Gassot se llenaba la cara de harina y aquí se la llena de betún. Cuando la representación de los Nigger Melodies hubo terminado, Bob se acercó a nosotros, y por su modo de dirigirse a Matías, vi cómo sabía hacerse querer mi compañero. Un hermano no hubiera expresado más alegría con sus ojos y su voz que aquel viejo payaso, que a consecuencia de la dureza de los tiempos, nos dijo, se había visto obligado a hacerse itinerant musician. Pero pronto tuvimos que separarnos. Él para seguir su banda, nosotros para ir a un barrio al que él no fuera. Y ambos amigos aplazaron hasta el domingo siguiente el placer de contarse lo que habían hecho desde que se habían separado. Sin duda por amistad hacia Matías, Bob me testimonió su simpatía y pronto tuvimos un amigo que, con su experiencia y sus consejos, nos hizo la vida en Londres mucho más fácil de lo que había sido hasta entonces. Se hizo, asimismo, muy amigo de Capi, y a menudo nos decía con envidia que si tuviera un perro como aquel pronto haría fortuna. También nos propuso más de una vez que nos asociáramos los tres, es decir, los cuatro, él, Matías, Capi y yo. Pero si yo no quería abandonar a mi familia para regresar a Francia y visitar a Lisa y mis antiguos amigos, mucho menos lo haría para seguir a Bob a través de Inglaterra. Así llegamos a las vísperas de Navidad. Entonces, en vez de salir del patio del León Rojo por la mañana, nos poníamos en camino todas las noches a las 8 o a las 9 para dirigirnos a los barrios que habíamos elegido. Comenzábamos por los escuares y por las calles donde la circulación de vehículos había cesado. Necesitábamos un cierto silencio para que nuestro concierto penetrara a través de las puertas cerradas y despertara a los niños que dormían en sus camas, anunciándoles que se acercaba la Navidad, aquella fiesta tan querida por los corazones ingleses. Luego, a medida que las horas de la noche transcurrían, bajábamos a las calles más importantes. Pasaban los últimos coches llevando a los espectadores de los teatros y una cierta tranquilidad se establecía sucediendo, poco a poco, al estrépito ensordecedor del día. Tocábamos entonces nuestras más tiernas melodías, las más dulces, las que tenían un carácter melancólico o religioso. El violín de Matías lloraba, mi arpa gemía, y cuando nos callábamos unos instantes para descansar, el viento nos traía algunos fragmentos que otras bandas tocaban algo más lejos. Nuestro concierto terminaba. Señores y señoras, buenas noches y feliz Navidad. Luego nos alejábamos un poco y comenzábamos un nuevo concierto. Debe ser hermoso escuchar la música desde la cama, cuando se está bien abrigado bajo una buena manta o un cálido edredón.
Pero para nosotros, en las calles, no había manta ni edredón. Sin embargo, teníamos que tocar aun cuando los dedos se entumecieran, medio helados. Existían cielos de algodón, bajo lo que la niebla nos empapaba con su humedad, existían también cielos de azul y oro, bajo los que la brisa del norte nos helaba hasta los huesos. Pero no existían cielos amables y clementes, aquella Navidad fue cruel para nosotros. Y, no obstante, durante 3 semanas, no dejamos de salir ni una sola noche. ¿Cuántas veces, antes de que cerraran todas las tiendas, nos detuvimos ante los vendedores de aves, los fruteros, los tenderos, los confiteros? O, las hermosas y rollizas ocas, los grandes pavos de Francia, los blancos pollos. Montañas de naranjas y manzanas, montones de castañas y ciruelas. Cómo se nos llenaba de agua la boca ante las frutas confitadas. Habría niños muy alegres, muy conmovidos, que cubiertos de golosinas se arrojarían a los brazos de sus padres. Y con la imaginación, mientras caminábamos por las calles, pobres miserables como éramos, veíamos las dulces fiestas familiares, tanto en la mansión aristocrática como en la chabola del pobre. Alegre Navidad de quienes son amados.